La realidad y el deseo, publicado por primera vez en 1936 y ampliado posteriormente en varias ediciones, constituye la obra capital de Luis Cernuda, uno de los grandes poetas de la generación del 27. Este extenso volumen no es solo una recopilación de su producción lírica, sino también un testimonio íntimo de su vida y pensamiento, que se articulan en torno a dos fuerzas antagónicas: la realidad, entendida como las limitaciones y hostilidades del mundo exterior, y el deseo, como aspiración hacia una plenitud vital y amorosa inalcanzable. A lo largo de su carrera, Cernuda explora de manera profunda y sincera las tensiones entre estas dos dimensiones. Contexto histórico y biográfico. Luis Cernuda, 1902-1963, fue un autor profundamente marcado por su biografía. Nacido en Sevilla en el seno de una familia militar de rígida disciplina, experimentó desde joven un sentimiento de marginación y rebeldía que impregnará toda su obra. Su homosexualidad, vivida en una sociedad represiva, su sensibilidad exacerbada y su constante enfrentamiento con las normas sociales se convirtieron en los ejes centrales de su poesía. El estallido de la Guerra Civil Española en 1936 significó para Cernuda el comienzo de un largo exilio que lo llevó a Reino Unido, Estados Unidos y finalmente a México. Su poesía, en consecuencia, refleja no solo la búsqueda amorosa y espiritual, sino también el dolor del destierro y la nostalgia de una España perdida. Estructura de la realidad y el deseo. La obra se compone de 11 libros de poemas que abarcan la evolución de su producción entre 1924 y 1962. Cada uno de ellos marca una etapa significativa en su proceso vital y literario. Perfil del aire. Su primer libro, de influencia juanramoniana, muestra un lenguaje depurado y una atmósfera delicadamente melancólica. Égloga, elegía, oda. Aquí ya aparece una voz más personal, aunque aún bajo los ecos clásicos. Un río, un amor. Marca la irrupción del surrealismo en su obra, con imágenes audaces y ruptura formal. Los placeres prohibidos. Se profundiza en el tema del deseo amoroso y la imposibilidad de su satisfacción plena. Donde habite el olvido, una de sus obras más famosas, donde el amor frustrado se convierte en desencanto y anhelo de disolución en el olvido. Invocaciones, una búsqueda de valores éticos y estéticos frente a la corrupción del mundo real. Las nubes, refleja su experiencia del exilio y la guerra, con un tono más grave y meditativo. Vivir sin estar viviendo, una exploración de la alienación del exiliado y el fracaso vital. Con las horas contadas, 1950-1956, refleja la resignación y el paso del tiempo, aunque también atisbos de serenidad. Desolación de la quimera, 1956, su último libro, una amarga meditación sobre la vida y la muerte. Ocnos y variaciones sobre tema mexicano, prosa poética, a veces incluidos en recopilaciones posteriores, retratan recuerdos de la infancia y su vida en México. Temas principales. 1. La oposición entre realidad y deseo. El núcleo temático de toda la obra gira en torno a la tensión entre la realidad, entendida como frustración, hostilidad, rutina social, y el deseo, como impulso hacia el amor, la belleza y la libertad. Cernuda concibe la realidad como algo que continuamente traiciona y niega los sueños del hombre. Su poesía es, por tanto, la crónica de una lucha interminable donde el poeta siempre sale derrotado, pero también ennoblecido en su fidelidad a su deseo. 2. El amor. El amor en Cernuda no es simplemente una experiencia romántica, sino la expresión máxima del deseo humano de plenitud. Sin embargo, rara vez alcanza el goce pleno. Se presenta como pasión frustrada, como búsqueda inacabada. En muchos de sus poemas, el amor se asocia a la belleza juvenil, la fugacidad del instante y la traición del paso del tiempo. 3. La soledad y el exilio. La figura del exiliado es clave en su obra. El exilio no es solo geográfico, tras su huida de España, sino también existencial. Cernuda se siente siempre ajeno al mundo que lo rodea, incapaz de integrarse en una sociedad que reprime sus anhelos. Esta sensación de soledad impregna versos llenos de melancolía, desarraigo y nostalgia. 4. La muerte y el paso del tiempo. En los últimos libros, el tema de la muerte cobra una importancia creciente. Cernuda contempla su envejecimiento, el desgaste del deseo y la inevitable desaparición. Sin embargo, lejos de caer en la desesperación, su poesía busca
ya en una aceptación serena del destino, una suerte de reconciliación trágica. Estilo y evolución poética. La evolución estilística de Cernuda es notable. Sus primeros libros muestran una lírica contenida de raíces clásicas, influida por Juan Ramón Jiménez y el simbolismo. Con Un río, un amor y los placeres prohibidos, experimenta una ruptura formal cercana al surrealismo, usando imágenes oníricas, asociaciones libres y una sintaxis fragmentada. Más tarde, especialmente a partir de Las nubes, su estilo se vuelve más sobrio, discursivo y meditativo. Renuncia en parte a la imaginería exuberante para alcanzar una expresión más directa y reflexiva, donde el poema se convierte casi en un monólogo interior, un diálogo íntimo con su propia conciencia. Su lenguaje, aunque sencillo en apariencia, logra una intensidad emocional muy alta, fruto de la depuración expresiva y del tono confesional que atraviesa toda su obra. Importancia de la realidad y el deseo. Este volumen no solo es el eje de la producción de Cernuda, sino también uno de los monumentos líricos del siglo XX en lengua española. En él, el poeta sevillano logra articular de manera coherente y profunda una de las experiencias humanas más universales, la contradicción entre lo que anhelamos y lo que el mundo nos concede. A diferencia de otros miembros de la generación del 27, como Federico García Lorca o Rafael Alberti, cuya poesía tiende más hacia lo colectivo, Cernuda se mantiene fiel a una voz absolutamente personal, solitaria y radicalmente sincera. Esta autenticidad es la que le ha granjeado el reconocimiento como uno de los grandes poetas contemporáneos. Su influencia posterior ha sido enorme, especialmente entre los poetas de la generación del 50 en España, como Jaime Gil de Viedma o Ángel González, y en la poesía latinoamericana. Su tratamiento del deseo, su visión del amor y su postura ética ante la vida han resonado poderosamente en generaciones posteriores. Conclusión: la realidad y el deseo no es solo un compendio de la trayectoria lírica de Luis Cernuda, sino también un testimonio vital. El diario poético de un hombre que, a pesar de todas las derrotas impuestas por la realidad, nunca renunció a su deseo de belleza, amor y libertad. A través de una evolución estilística que va desde la depuración simbólica hasta la meditación existencial, Cernuda construye una obra de una hondura y coherencia excepcionales. En sus versos late una constante fidelidad a uno mismo, un rechazo a la hipocresía social y un anhelo, casi doloroso, de autenticidad. Leer la realidad y el deseo es adentrarse en la intimidad de un ser humano que en su fragilidad encuentra también su grandeza. Luis Cernuda, a través de esta obra monumental, nos invita a confrontar nuestra propia lucha entre lo que somos y lo que soñamos ser.